Continuamos en esta segunda parte con nuestro recorrido por el arte del Renacimiento con la Piedad de Miguel Ángel. Esta escultura en mármol fue realizada cuando tan solo contaba con 24 años de edad, así que podemos darnos cuenta de la maestría y las cualidades artísticas que tenía Miguel Ángel a tan temprana edad. Esta escultura tiene unos 174 centímetros de alto por unos 195 centímetros de ancho. Fue esculpida entre el año 1498 y 1499 y a sus lados, en las laterales, es un gran complejo. Tenemos algunas esculturas que, bueno, por supuesto no las vemos acá, nos centramos en la principal. Tenemos esculturas de los patrocinadores de esta maravillosa obra de arte esculpida en mármol. Muy bien, estamos ante el David de Miguel Ángel. Seguramente es una de las esculturas más famosas. Como podemos ver, este David no solo fue esculpido y tratado en pintura por los artistas del Renacimiento, sino que fue un tema recurrente para artistas incluso posteriores al Renacimiento. Esta escultura no es pequeña para nada, no tiene escala humana, pues cuenta con unos 5 metros con 71 centímetros de alto. Podemos ver que este David, a diferencia del de Donatello que vimos anteriormente, es un David que busca la perfección con un cuerpo atlético. En ocasiones algunos críticos dicen que para mantener la estabilidad de la pieza, Miguel Ángel recurrió a agrandar ciertas partes del cuerpo, como las manos y también los pies. Por supuesto tiene acá una ayuda que funcionó durante mucho tiempo en el Renacimiento para estabilizar la figura, y sin duda la postura del cuerpo humano ayudó en este sentido. Es un cuerpo atlético casi que perfecto, siguiendo los lineamientos de Grecia y de Roma, con una mirada absolutamente seria, y aunque no está ni la cabeza de Goliat ni la espada con la que cortó su cabeza, sí está una mirada penetrante que tenemos aquí en un detalle del David de Miguel Ángel, que fue esculpida entre los años 1501 y 1504. Muy bien, estamos ante uno de los frescos de la Capilla Sixtina, llamado La Creación. Estos frescos han tenido que ser restaurados varias veces, pero los biógrafos hablan de un colorido sin igual en las pinturas de Miguel Ángel, de tal suerte que muy seguramente estos colores rosa, verdes y azules, en fin, eran mucho más vívidos en la época para la cual fue pintado. Un fresco es sencillamente una pintura realizada sobre pared con una base de yeso. Se aplica los pigmentos aún estando fresco este yeso, de tal suerte que cuando se fragua o cuando se seca, el yeso, es decir, la base y los pigmentos se adhieren conjuntamente y pueden llegar a durar bastante tiempo. Claro que, repetimos, estos frescos en su mayoría han sido restaurados. Este fresco data aproximadamente del año 1510 en la Capilla Sixtina. Esta es una de las pinturas más famosas de Rafael Sanzio. Se trata de los desposarios de la Virgen. Es una pintura del año 1504 y fue realizada con la técnica del temple y óleo a la vez. Recordemos que el temple se usó bastante en el medioevo y el óleo fue introducido en el Renacimiento. Podemos ver cómo Rafael en esta pintura
usa decididamente la perspectiva lineal para una representación espacial mucho más cercana a la realidad. La perspectiva lineal que propuso Brunelleschi hablaba de una línea del horizonte, un punto de fuga. Hay perspectiva que tiene 2 y hasta 3 puntos de fuga. Y decía que todas las líneas compositivas de las construcciones, de la naturaleza y de todo aquello que se quisiera representar en pintura se fugaban hacia un punto. Es por eso que lo llamó punto de fuga. Podemos ver aquí cómo realmente funciona esta teoría, y entonces los artistas empiezan a usar esta técnica para representar de una manera mucho más coherente el espacio en la pintura. Entonces vemos cómo da la ilusión de que realmente hay un espacio que se aleja desde el primer plano hasta el tercero. Vemos cómo la Virgen se le está siendo colocado el anillo, y cómo hay un simbolismo, ya que José tiene un bastón que parece estar decorado, como no lo están los bastones de los demás miembros presentes en el cuadro, y hay uno que lo está rompiendo. Esto como símbolo de que está declinando su aspiración de ser el esposo de la Virgen María. Y hay otra serie también de espectadoras en la escena. Muy bien, estamos ante un cuadro también de Rafael. Se trata de la Academia de Atenas o la Escuela de Atenas. Se trata de un fresco pintado entre el año 1510 y 1511. Se trata de un fresco, como ya dijimos, para una estancia del Vaticano encargada por el Papa Julio II. Y en este fresco podemos ver de nuevo el uso magistral de la perspectiva, que nos da una coherencia espacial como no lo había tenido ninguna pintura antes en la historia del arte. Y empezamos a ver cómo aparecen personajes como Platón, Aristóteles, Sócrates, Heráclito, Pitágoras, en fin, cada uno de ellos tiene una identidad propia, y se representó acá toda una reunión de filósofos en esta gran pintura que se llama la Escuela o la Academia de Atenas. Sin duda uno de los artistas más importantes del Renacimiento y de la historia del arte, Leonardo da Vinci. En uno de sus autorretratos ya de viejo, Leonardo da Vinci vivió entre los años 1452 y 1519. Fue arquitecto, pintor, urbanista, ingeniero militar, músico, filósofo, poeta, entre tantas otras cosas. Figura, por supuesto, destacada del humanismo, que tanto brilló y que tanto fue practicado en el siglo XV en Italia. Solo algunos de sus bocetos. Realizó estudios médicos de anatomía. Recordemos que profanaba algunos cuerpos y abría algunos cadáveres para estudiar los músculos, el sistema óseo también, los movimientos. Una curiosidad imparable de este genio italiano. Como también realizó algunos bocetos preparatorios para una de sus Madonas, que simplemente resultaban mucho más bello que algún cuadro concluido. Así que vemos cómo esta inquietud de Leonardo da Vinci llegó a verse en muchos campos del conocimiento humano. Sin duda el cuadro seguramente más famoso de la historia del mundo se trata de la Gioconda. Fue un cuadro pintado en el año 1503 al 1506. Es una pequeña tablita realizada con óleo. Tiene 77 centímetros de alto por 57 centímetros de ancho. Hoy en día está en el Museo del Louvre en París, en Francia, y seguramente se trata
del retrato de Lisa Gherardini, la esposa de un banquero napolitano llamado Francesco Giocondo, Francesco del Giocondo. Hay muchas teorías acerca de este cuadro, del misterio de su mirada, de su sonrisa. El todo es que introduce varios adelantos en la pintura, como la técnica del esfumato. Podemos ver cómo cromáticamente y también con un efecto de pincel, con ese esfumato, nos va dando la idea de lejanía de todos estos valles enormes, todas estas montañas hermosas y esos ríos y caminos que componen el fondo del cuadro. Asimismo, como la delicadeza en el tratamiento de la tela y por supuesto del rostro, en donde no se nota una línea recta y marcada, como de pronto sí en las pinturas del medioevo, sino más bien una delicada difuminación en todos los contornos de este, seguramente el cuadro más famoso de la historia del arte occidental. Muy bien, pasando un poco a otros países, estamos en Alemania. Alberto Durero, representante también de un renacimiento ciertamente distinto. Estamos ante un autorretrato de Alberto Durero. Alberto Durero vive entre los años 1471 y 1528, alemán, recordemos. Tenemos un autorretrato de 1500 realizado en óleo sobre madera, y también una pintura de Adán y Eva realizada en el año de 1507. Como podemos ver, los estilos son distintos, las influencias pictóricas en Alemania también y en Holanda fueron diferentes a las italianas, pero sin duda toda esta introspección en los retratos y todos los temas muestran el marcado humanismo y muestran al hombre como eje principal de la sociedad de aquella época. Muy bien, para finalizar, estamos ante el Jardín de las Delicias. Uno de los trípticos más famosos de El Bosco, o Hieronymus Bosch, un artista holandés. Este tríptico está datado entre los años 1480 y 1490 aproximadamente. Vemos en el retablo principal, en el primer retablo, en el de la izquierda, la creación, como está Adán y Eva con el creador, están todos los animales, algunas construcciones que parecen ser naturales pero que son irreales. Muchos analíticos afirman que el Bosco es el precursor del surrealismo, que apenas aparece en el siglo XX. Vemos algunas formas rocosas con forma antropomorfa, y en el segundo retablo representa el Bosco la época moderna, en donde hay placeres, lujos, orgías, animales que parecen irreales, asimismo como dijimos, construcciones que no se saben si son construcciones o simplemente formaciones rocosas, en fin, todo un escenario de idilio y de goce, de placer, que resulta terminar mal en el retablo de la derecha, en donde aparece el infierno, todas las ciudades en llamas, personajes monstruosos devorando personas, y toda una serie de instrumentos y de escenas de tortura, con el cual finaliza este maravilloso tríptico, que de nuevo es una tabla realizada con óleo de este maravilloso artista llamado El Bosco, Hieronymus Bosch. Muy bien, espero que hayan disfrutado este recorrido por el arte renacentista.